casi no llegamos. Esa frase. Casi, pero no llegamos. ¿Qué les sugiere? Faltó un poquito para llegar. Hubo una meta, un deseo y no pudimos llegar. Sugiere impotencia, un fracaso. Otra palabra con F, frustración. Y esto es lo que tenemos aquí en Josué capítulo 13. Tierra sin conquistar. Y fíjense el primer versículo. Cuando Josué envejeció, el Señor le dijo, tú ya estás muy viejo. Bueno, podría estar hablándome a mí, ¿no? Y aún queda mucha tierra por conquistar. Y es cierto, acá estamos en el Silda, si habrá tierra que conquistar acá en la vuelta. Voy a Rosario, si habrá tierra para conquistar. Es una barbaridad. Casi, pero no llegamos. Sin conquistar. Y uno piensa, ¿por qué es que se da esta situación? Casi. Recuerdo ese joven rico que fue corriendo a Jesús y le dijo, yo te quiero seguir. Y cualquiera de nosotros habrá dicho, dale, vamos. Pero Jesús le dijo, anda, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y ven y seguime. ¿Y el hombre carburó? No, no tanto. Casi. Pero no llegó. No estaba dispuesto. Ese fue otro. Ahí está. Bueno, tierra sin conquistar. Perdón, voy a cambiar de lentes. Porque tendría que subir esto 10 centímetros. Ahí va. Eso es lo que pasa cuando llegamos a viejo. Ahora, cuando Dios dice esto a Josué, ya estás muy viejo y aún queda mucha tierra por conquistar. Y sigue diciendo, ahí está la tierra que queda en los territorios de los filisteos y de los jesureos, desde Sihor al oriente de Egipto hasta el límite de Ecrón al norte, que es considerada propiedad de los cananeos, de los 5 príncipes de los filisteos, es decir, de los gaseos, asdodeos, ascalonitas, gititas, ellos tenían la guita, y ecronitas, y también de los aveos. Bueno, cuando el Señor señala esto, ¿qué tono de voz está usando? ¿Es un reto? ¿Estás diciendo, has fracasado? ¿Qué tono de voz pondrías a este párrafo? ¿Está aseverando? ¿Estás diciendo una realidad? Yo lo veo así.
no lo veo como un reto, diciendo que ha fracasado, que ha fallado, sino está diciendo, todavía queda, todavía falta mucho. Incluso vamos a ver más adelante, cuando el Señor dice, yo voy a hacer tal cosa, pero tú, o sea que no es un reto, es una aclaración de tareas que están por delante. Bien, versículos 4 y 5. Al sur está toda la tierra de los cananeos y Megará, que es de los sidonios, hasta Afec, que limita con los amorreos, la tierra de los giblitas y todo el Líbano hacia donde sale el sol. O sea, gracias, al este. Tardó en llegar esa palabrita, ¿eh? Hacia donde sale el sol, desde Baal-Gad al pie del monte Hermón hasta la entrada de Hamat. Bueno, capítulos 1 al 12 vimos lo mucho que se fue dando. Vimos Jericó, hay muchos lugares conquistados, pero falta mucho. Y queda toda esta gente que no es del pueblo de Dios, no es de los israelitas, y están ahí. Versículo 6 dice, también están todos los que habitan en las montañas, desde el Líbano hasta Misrefot, Magín, y los sidonios, y todos ellos los exterminaré cuando se enfrenten a los hijos de Israel. Pero tú encárgate de repartir la tierra por sorteo entre los israelitas, porque es su herencia. Hazlo tal y como te lo he ordenado. Reparte esta tierra entre las 9 tribus y la media tribu de Manasés, porque es su herencia. Llamo la atención aquí, en el versículo 6, la segunda mitad, donde dice, yo los exterminaré. Pero tú, ¿qué tiene que hacer Josué? Repartir. Tú encárgate de repartir la tierra. Así que la parte de las guerras, las conquistas, a cargo de Josué, ha llegado a su fin. Y ahora tiene otra función, distribuir la tierra conquistada entre las distintas tribus. Y esto pasa en nuestras vidas. Hay etapas. Está el niño que está en la casa, juega y no hace otra cosa. Por ahí mamá dice, bueno, juntar los juguetes, y ese es el máximo, la máxima responsabilidad que tiene. Pero llega la etapa de la escuela y tiene que levantarse a tal hora para prepararse, para estar en la clase a cierta hora, y tiene que callarse y escuchar a la maestra o al maestro, y después vuelve a la casa y tiene que hacer los deberes. No, quiero salir a jugar primero. No, primero los deberes y después puedes salir a jugar. Todas esas cosas de esa etapa.
niñez o bebé, niñez. Después viene la juventud con sus nuevos desafíos y situaciones. Y después, como algunos acá que piensan casarse, y después es otra etapa, después aparecen los niños, y bueno, y se repite la historia. Etapas. Y después llegamos a viejo, y nos jubilamos, y todas esas cosas. Y siempre hay otra tarea. Como dice la palabra, las mujeres ancianas tienen una responsabilidad particular en la iglesia, que es enseñar a las jovencitas a amar a sus esposos, muy importante, y a amar y atender a sus hijos, ¿no? Entonces, cada etapa tiene su cosa, así como Josué. Llegó a viejo, bueno, deja la espada y ahora agarra el bastón para repartir la tierra. Versículo 7 aclara, dice, reparte esta tierra entre las 9 tribus y la media tribu de Manasés, porque es su herencia. ¿Cuántas tribus habían en Israel? 12. ¿Y por qué dice reparte 9 y media? ¿Y la otra mitad? Uno no era, digamos, no tenía tierra. La tribu de Leví tenía ciudades. Bien. Aunque no es la historia que hay 12 tribus que reciben herencia. ¿Se acuerdan? Cuando conquistaron Jericó y algunos ven el lado oriental, el lado este donde sale el sol, vieron excelentes tierras, pasturas para su ganado y dijeron, nosotros somos pastores de ganado, no podemos ocupar esta tierra, ¿se acuerdan? Y Moisés dijo, sí. Y quedaron 2 tribus y media del lado oriental del Jordán, como ven en el mapa que está en la pantalla, y, o sea, a la derecha del Mar Muerto, Mar de Galilea, allí está la parte de estas 2 tribus y media, que vamos a ver más adelante. Por eso del lado oeste, occidental del Jordán, están 9 tribus y media. Tal vez sea muy chiquito para ver, pero después se pueden acercar y observar. Tengo subrayado subrayado en rojo, donde están las distintas tribus. Bien, hecho esa aclaración de las 9 y media, seguimos con versículo 8. 8 hasta el 12. Los rubenitas, los gaditas y la otra media tribu de Manasés ya recibieron su herencia en la ribera oriental del Jordán. Moisés mismo, el siervo del Señor, se la dio. Y bueno, da todo lo que los arroyos, las ciudades que compone, que no necesitamos leer. Pero dice versículo 12,
con todo el reino de Og en Basán, que reinó en Astarot y en Edrei, y fue el último de los refaitas. Pero Moisés lo derrotó y lo arrojó de allí. Así que la tribu de Rubén ya tiene, Rubén, ¿cuál era el otro? Gad y la mitad de Manasés. Manasés, la otra mitad, viene del lado occidental del Jordán. Bien, versículo 13. Pero los hijos de Israel no expulsaron de su tierra a los gesureos ni a los macatitas, por lo que Jesur y Macá habitan entre los israelitas hasta el día de hoy. Y aquí tenemos el casi. Porque Israel tenía la orden de expulsar 100%. Pero aquí dice, habitan entre los israelitas hasta el día de hoy. Y esa expresión hasta el día de hoy quiere decir casi. Pero hasta el día de hoy no es siglo XXI, cuando fue escrito. Y fue escrito hace muchos años. Pero cuando fue escrito, estos extranjeros seguían viviendo entre los israelitas. Vamos a dejar un dedito o algún papelito o lo que ustedes quieran allí en Josué 13 y vamos a volver atrás a Éxodo capítulo 23. Versículo 32. Dice, no harás alianzas con ellos, ni con sus dioses. No habitarán en tu tierra, porque son malos. No dice eso. Dice, para que no te sean de tropiezo y te hagan pecar y servir a sus dioses. Esa es la razón por la separación tajante entre lo que serían israelitas viviendo en su tierra y los extranjeros que ellos tenían que expulsar. Incluso si volvemos atrás al versículo 27, dice, haré que mi terror te proceda y que en todo pueblo donde entre su gente tiemble delante de ti y que todos tus enemigos se dobleguen ante ti. Delante de ti enviaré a la avispa para que a tu paso despeje a los hivitas, cananeos e hititas. No los echaré de tu presencia, observen este versículo, en un año, para que la tierra no se quede desierta, ni aumenten contra ti las fieras salvajes. Los echaré de tu presencia poco a poco, hasta que te multipliques y tomes posesión de la tierra. Estableceré tus fronteras desde el Mar Rojo hasta el mar de los filisteos, y desde el desierto hasta el río Éufrates. Sí, pondré en tus manos a los habitantes de la tierra, y tú los arrojarás de tu presencia. Y ahí la prohibición, no harás alianzas, etc. Interesante,
esta explicación adicional del no haber logrado expulsar de una a los extranjeros, a los no israelitas de su tierra. ¿Por qué? Era para bien de los mismos israelitas. Ellos necesitaban tiempo para multiplicarse, organizarse y poder trabajar la tierra y protegerla de los animales salvajes. Y mientras tanto, Dios dejó los extranjeros entre ellos. Bien, más que debilidad, entonces era un proceso establecido por Dios mismo para proteger a su pueblo. Pensamos en el creyente de hoy, en vos, en mí. Cuando nos convertimos a Cristo, a veces uno piensa, bueno, mi vida cambia. ¿No? Como doblo la hoja de la Biblia o cualquier libro y cambia totalmente. Y entonces, bueno, tenía problema para dejar de fumar, bueno, me convierto a Cristo y ¡pumba! Libre. O la bebida, o el juego, y pensamos que inmediatamente hay liberación y totalmente nueva vida. Y hay un versículo que dice, los que estamos en Cristo somos nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Pero tenemos que tener cuidado, porque la misma Biblia nos está diciendo constantemente que tenemos que crecer en el conocimiento y en la gracia del Señor, que tenemos que morir a la vieja vida, que tenemos que luchar, resistir la tentación. O sea que también en nosotros es un proceso. El bebé nace y lleva 1 año para poder caminar, 2 años para poder hablar, y así se va desarrollando. Messi no salió haciendo goles cuando tenía los pañales puestos. Hubo un desarrollo en su persona, en su físico, en su carrera. Y así el cristiano. Nazco de nuevo del Espíritu de Dios. ¿Y qué soy? Bebé. Bebé en Cristo. Quizás tenga 80 años, pero recién nacido. Y necesito desarrollarme. Y eso lleva tiempo, lleva esfuerzo. Y sería interesante leer Filipenses. Pueden soltar Éxodo, pero dejen el dedo todavía en Josué, porque vamos a volver algún día. Y por ahora llegamos a Filipenses 1. Filipenses 1:6 dice, estoy persuadido de que el que comenzó en ustedes la buena obra, ¿qué va a suceder? La perfeccionará. El día que te convertiste. ¿Cuándo dice? Hasta el día de Jesucristo. Versículo 10. Para que aprueben lo mejor, a fin de que sean sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Qué lindo cuando llegue ese día.
de Cristo y se complete la obra de Dios. Y seamos totalmente libres de la carne y de esa tirantez de querer llevarnos otra vez al pecado, y cuando, volvemos a hacer las cosas que sabemos que no agradan a Dios. En el día de Cristo va a suceder eso. Mientras tanto, hay un proceso. Fíjense versículo 9. Pablo ora por estos creyentes y dice, le pido a Dios, le pido en oración que el amor de ustedes abunde aún más y más. Entonces, no es que nazco de nuevo y ya enseguida tengo un amor desbordante para todo el mundo. No, tengo el amor del Espíritu Santo, que es fruto, pero eso tiene que aumentar y aumentar y aumentar cada día y hasta que el Señor me lleve. Nunca puedo decir, ya tengo suficiente amor, ya estoy perfecto. No, hay un proceso que tenemos que cumplir. Estamos dispuestos a hacer nuestra parte. Como dijo el Señor a Josué, yo exterminaré estos pueblos. ¿Cuándo? Dice, cuando se enfrenten a ustedes. No dice ya. De a uno, ellos te van a atacar y yo estaré con ustedes para que ustedes se defiendan. Y lo están haciendo hasta el día de hoy. Y tú, haz lo tuyo. Tienes que repartir la tierra. Yo te voy a perfeccionar en el día de Jesucristo. Nos promete. Pero mientras, vos esforzate en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Una lección práctica para nuestras vidas, tomados de aquí de Josué. Y volvemos a Josué capítulo 13. Tenemos en el versículo 14 lo de la tribu de Leví, que no recibió herencia porque su herencia son los sacrificios del Señor, Dios de Israel, tal y como Él lo prometió. Esto ya viene de atrás, de los tiempos de Moisés, y lo veremos en un futuro domingo, cuando lleguemos al capítulo 21. Nuevamente hay toda una lista de ciudades donde van a recibir los levitas, con un entorno alrededor de las ciudades para plantar y tener animales y eso, para su sobrevivencia. Versículo 15 al 23 tenemos la lista de ciudades y los límites de la tierra de los rubenitas, de la familia de Rubén. Pero es interesante que tanto en el versículo 15 como en el 23 hay una frase que se repite conforme al número de sus familias. O sea que Dios toma en cuenta la tierra que recibe la tribu acorde a su tamaño, el número de las familias. El Señor conoce nuestras necesidades. Y cuando nosotros confiamos en Él y en su decisión, vamos a andar bien. Cuando tratamos de meter la mano, embarramos la cosa. Podemos confiar en el Señor. También en el versículo 22 tenemos el hecho de que Balaam, los hijos de Israel, mataron también a filo de espada a Balaam, el adivino, hijo de Beor. Nos acordamos de este mozo.
un profeta que fue llamado para maldecir lo imposible de maldecir. Valiente el hombre. Y fue, ¿por qué? Por esto, amor al dinero. Y como no los pudo maldecir, le dio al rey de Moab un consejo. Ya que no puedo maldecir, conquistarlos por las amistades. Hacen una fiesta, invitan a los israelitas y ellos bailan con las muchachas de ustedes, se casan y las muchachas llevan a sus maridos. Y así fue como dañó mucho al pueblo de Israel. Lo leemos en un par de versículos, pero vamos a Apocalipsis 2, versículo 14, porque ocurre algo parecido en la iglesia. La iglesia de Pérgamo, y justamente dice, escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, versículo 12, así dice el que tiene la espada aguda de doble filo. Yo sé dónde vives, a dónde está el trono de Satanás, sin embargo, te mantienes fiel a mi nombre y no has negado mi fe, ni siquiera cuando a Antipas, mi testigo fiel, lo mataron en esa ciudad donde vive Satanás. Pero tengo algunas cosas contra ti. Tienes contigo a los que se aferran a la doctrina de Balaam, el que enseñó a Balac a poner tropiezos a los hijos de Israel y hacerlos comer de los sacrificios, a los sacrificados a los ídolos y a caer en inmoralidades sexuales. Y ahí está. Miles de años después, y ocurre en el día de hoy. ¿Cuántos jóvenes se casan con no creyentes? Jóvenes creyentes se casan con jóvenes no creyentes. ¿Y qué ocurre? ¿Quién gana de los dos? ¿Quién conquista al otro? 99% de las veces, el no cristiano conquista al cristiano. Y eso es la triste realidad. Porque el pecado es atorrante, la palabra que buscaba. Es atorrante, no respeta, obliga. Mientras que el Espíritu de Dios llama, apela y espera. Entonces, cuidémonos de esta doctrina de Balaam. Y todo por amor al dinero. Versículo 24, tenemos otra tribu, que es la tribu de Gad. Y nuevamente tenemos esa frasecita. Gad les dio a Moisés también su herencia conforme al número de sus familias. Esa frase que muestra el conocimiento de Dios de nuestras necesidades. Y está repetido en el 28. Luego tenemos Manasés. Moisés también le dio su herencia a la media tribu de los hijos de Manasés. Y otra vez la frase, conforme al número de sus familias. Marca sus territorios y finaliza en el 31 conforme al número de sus familias. Como enfatiza, repitiendo esta frase, conforme al número de sus familias. El Señor provee lo necesario
para cada uno de nosotros. Así que hemos visto Rubén, Gad y Manasés. Los ubicaron en el mapa. Rubén, arriba un poquito del Mar Muerto, que está abajo. Sigue Gad y luego Manasés. Bien, capítulo 14. Toda esta fue la herencia que recibieron los hijos de Israel en la tierra de Canaán. El reparto lo hicieron el sacerdote Eleazar, Josué, hijo de Nun, y los jefes de las tribus israelitas. La tierra fue sorteada entre las 9 tribus y media, tal y como el Señor se lo ordenó a Moisés. Versículo 1. ¿Quiénes hicieron el reparto? No fue Josué solo, sino Josué, los jueces, claro, los jefes y luego los sacerdotes, ¿verdad? Así que habían varios allí trabajando en esa tarea. ¿Y cómo lo hicieron? En el versículo 2. A dedo, bueno, ustedes por acá, ustedes por allá. Sorteado. ¿Y por qué sorteado? Exacto. Era una manera de poner el asunto en las manos de Dios para que Dios guiara, tomara control, digamos, de ese sorteo y no eran hombres que tomaban la decisión, sino que dejaban que Dios guiara ese sorteo. Hay referencias en Proverbios que hablan de esa realidad. Versículo 3 al 5 nos da un resumen. Dice, antes de eso Moisés les había dado su parte de las tierras de las 2 tribus y media al otro lado del Jordán. Los hijos de José se dividieron en 2 tribus, la de Manasés y la de Efraín. Por eso no hay una tribu que se llama José. Pero sí hay de Manasés y de Efraín. Y a los levitas no se les dieron tierras. Por eso 2 hijos pudieron entrar en lugar de José. No tuvieron parte en la repartición, aunque sí recibieron ciudades en las cuales vivir junto con ejidos para sus ganados y rebaños. La tierra se repartió entre los hijos de Israel, tal y como el Señor se lo había ordenado a Moisés. Es un resumen esto, porque después los que siguen los estudios, en los capítulos que siguen, entran en un montón de detalles más de ese reparto, dando los contornos. Hasta la vuelta, Lucas. Bien, versículo 5 tiene una frase importante. Dice, tal y como el Señor se lo había ordenado a Moisés. ¿Y qué es eso? Tal como el Señor había ordenado a Moisés. Obediencia. Obediencia. Es tan fácil obedecer. Los que somos padres, o hemos sido padres, sabemos que a los hijos les cuesta. Y si recordamos cuando nosotros éramos chicos,
nos acordamos que recibimos algunas buenas por no obedecer. Bueno, hoy día no sé. Ese es otro tema, ¿no? Pero aunque hoy se negó, sí, muy democrático la crianza. Bien, la obediencia, tal como el Señor había mandado. Y eso está en el versículo 2 también que leímos, ¿no? Cuando la tierra fue sorteada, dice, tal como el Señor se lo ordenó a Moisés. Capítulo 13, donde recién leímos, fíjense el último versículo, el 33, termina diciendo, tal y como el Señor se lo había dicho. Si volvemos atrás un poquito más, al 14, termina el versículo, tal y como el Señor lo prometió. Y un poquito más atrás, al versículo 6, otra vez, hazlo tal y como te lo he ordenado. Obediencia, y obediencia, y obediencia. ¿Seremos capaces de grabar eso en nuestra mente? La importancia de obedecer al Señor. Claro, la obediencia es fácil cuando tengo hambre y estoy esperando que mamá termine de cocinar y por fin escucho la frase, el llamado deseado, está pronta la comida. Y voy corriendo, ¿no? La obediencia es fácil. Pero cuando mamá dice, bueno, antes de ir a la escuela tenés que limpiar, ordenar tu cuarto y tender la cama. Cambió la historia. La obediencia. Y después está la otra obediencia. Sí, ya voy. Y pasa mediodía y no fue nada. Bueno, la obediencia. Y como cristianos, en la iglesia, en mi casa, como lo que estoy haciendo día a día, ¿cuán obediente soy? ¿Sigo lo que dice el Señor? ¿O sigo lo que es obvio y fácil, lo que es culturalmente normal, pero cuando es algo solamente cristiano, me cuesta? Vamos a mirar un versículo en 1 Corintios 14. Llegando al final del capítulo, que es un capítulo muy interesante, pero no muy popular para muchos, pero llega al final, al versículo 37, y Pablo dice, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que les escribo son mandamientos del Señor. O sea que todo esto que está descrito en este capítulo, bueno, en el libro, en todo el Nuevo Testamento, no son opiniones humanas, porque toda escritura es inspirada por Dios y es útil para redarguir, corregir, instruir en justicia. Entonces, son mandamientos del Señor. Y si son mandamientos del Señor, más vale obedecer.
Claro. ¿Y si desobedezco? No pasa nada. Papá es bueno. Tenemos esa idea a veces, ¿no? Y sí, confieso, pido perdón y está. Pero cada vez que peco, dejo una marca. En la conciencia, en mis relaciones con otros. Y eso no se borra nunca. Deja la marca. Y vieron cómo son los cortes. Yo tengo algunos cortes en la mano, uno jugando con mi hermano y él sacó un cuchillo y fui a agarrar su muñeca, pero agarré el cuchillo, entonces me cortó la mano. Otros cortes trabajando con alguna herramienta. ¿Y qué pasa con el corte? ¿La piel vuelve como antes? No, queda cicatriz y es más duro. Incluso tengo algunos de un accidente donde ya cortó un nervio y perdí sensibilidad. Y en lo espiritual es así. Cuando peco, corro el riesgo, especialmente si peco y vuelvo a pecar, cuando desobedezco y vuelvo a desobedecer, tiendo a endurecer el corazón. Cauterizar la conciencia, dice en otro versículo. Y esto es peligroso. Por eso tenemos que obedecer. Ser como Josué en el reparto de la tierra. Una cosa muy mundana, muy material de la vida de aquí en la tierra. Y sin embargo, cuidadosamente hizo todo conforme a la palabra del Señor. Y terminamos con Caleb. Es un héroe este Caleb. Versículo 6. Los hijos de Judá fueron a Gilgal para ver a Josué. Y Caleb, hijo de Jefune, el kenicita, era pariente mío, le dijo: tú bien sabes lo que el Señor le dijo a Moisés, el varón de Dios, en Cades Barnea, en cuanto a nosotros. Cuando Moisés, el siervo del Señor, me envió a reconocer la tierra, yo tenía 40 años, era jovencito. Y a mi regreso le di las noticias según mi sentir. También sabes que los hermanos que me acompañaron desanimaron al pueblo, pero yo me mantuve fiel al Señor mi Dios. Qué frasecita. Yo me mantuve fiel al Señor mi Dios. Ese día Moisés hizo este juramento: la tierra donde has puesto el pie será tuya. Será la herencia perpetua de tus hijos, por cuanto seguiste con fidelidad al Señor mi Dios. Así que Caleb dice que él fue fiel al Señor. Y ahora Moisés está diciendo: seguiste fiel al Señor. El Señor me ha dado 45 años más de vida. Así que ¿cuántos años tiene el mozo? Jovencito. Tal y como él se lo dijo a Moisés cuando Israel andaba por el desierto. Así que ahora tengo 85 años. Pero aún me siento tan fuerte como el día en que Moisés me envió a reconocer la tierra. Tengo fuerzas para pelear, no es para estar sentado en el sillón dirigiendo el ejército desde la computadora. No, él va con la espada en la mano. Por lo tanto, te pido que me des este monte del cual habló el Señor aquel día.
tú eres testigo. Aquí viven los anaquitas y tienen grandes ciudades fortificadas, pero con la ayuda del Señor puedo vencerlos y echarlos de estas tierras. Me hace pensar en David, ¿no? Frente a Goliat, tú vienes, ¿no? Hay un bruto gigante, forzudo, armado arriba, abajo, hasta con guardaespaldas. Y David dice, yo vengo a ti en nombre de Jehová y te voy a matar. Bien, y así viene Caleb. Entonces Josué bendijo a Caleb, hijo de Jefune, el kenicita, y como herencia le dio Hebrón. Hasta el día de hoy es su herencia. ¿Por qué? Siguió fielmente al Señor Dios de Israel. Así que Caleb habla de su fidelidad a Dios. Moisés había dicho lo mismo, atestiguado lo mismo. Y ahora Josué también reconoce la fidelidad de Caleb. ¿Qué tal tu fidelidad al Señor? Es bueno ser fiel al Señor. No solamente cuando todo está fácil y color de rosas, sino cuando hay problemas, cuando hay tribulación, persecución y todo eso. Entregamos la toalla a lo fácil. Cuando se pone bravo, no hay más. O el Señor me dio este trabajo y lo hago sí o sí. ¿Cuál es mi criterio? ¿Soy fiel al Señor? Dice, hasta el día de hoy. Y esto me habla de continuidad, constancia. ¿Alguna otra palabra? Perseverancia. Y no son cualidades muy populares. Somos bastante flojos en esta área. Y necesitamos cultivar la perseverancia. Incluso como padres es importante inculcarlo a nuestros hijos. Porque los niños son muy de... no pudieron. Y bueno, vamos a probar otra vez, ¿no? Estilo Edison, con la lucecita, 1200 veces, algo así. Ahora sabemos 1200 veces cómo no funciona. Estamos ganando territorio. Así tenemos que ser perseverantes, fieles al Señor. En la obra de Dios es muy fácil desanimarse por falta de resultados. Hablamos con amigos, con parientes y testificamos y oramos y rogamos a Dios por ellos y parece que no pasa nada. El Señor dice, persevera, seguí orando, seguí testificando. Porque a su tiempo, ¿no? A su tiempo. El Señor dice, yo exterminaré los enemigos. Tú reparte. Dejemos con Dios la cosecha de las almas. Y nosotros hacemos nuestra parte. Hablamos, repartimos folletos. Todos los medios posibles con los celulares, que llegamos hasta el otro lado del globo terráqueo con el Evangelio. Aprovechemos todas las maneras en oración. A su tiempo cosecharemos, en el tiempo del Señor. Así que Caleb es un excelente ejemplo de confiar en el Señor.
no en nosotros mismos. Porque Caleb, si bien dijo, me siento tan fuerte y hábil para la lucha como cuando tenía 40 años, dice, con la ayuda del Señor, los echaré. Así que confianza en el Señor y es fe, porque dice, los echaré. No dice, voy a intentar. Dice, los voy a echar. Bueno, qué lecciones para nosotros. Qué desafíos que nos deja este jovencito Caleb, 85 años. Qué lindo es ver personas ancianas, y no tanto, pero que muestran esa fidelidad y esa constancia y perseverancia, esa confianza en el Señor para seguir sirviendo en el área que el Señor les haya dado. Quizás cuando tengan 85 años será tejer para alguna persona. Como alguien me mostró en la iglesia de Rosario esta mañana, está tejiendo bufandas para niños allí en Montevideo. Y bueno, está sirviendo al Señor en lo que puede hacer, porque por la salud ya no puede correr, ya no puede andar, pero puede tejer. Y bueno, algún relojero puede arreglar relojes o computadoras, etc. No dejemos caer los brazos. Dios tiene obra para que realicemos mientras respiramos y que respiremos con la fuerza del Señor. Oramos. Nuestro Dios y Padre, agradecidos estamos por lo que tú estás haciendo en nuestras vidas. Lo que hiciste el día que entregamos nuestras vidas a ti y también lo que vas a hacer a través nuestro de aquí en más. Y Señor, sabemos que hay muchas personas que todavía no han tomado su decisión de recibir a Cristo como Salvador. Estamos rodeados, nos codeamos con personas todos los días que están yendo a la perdición eterna. Por eso, Señor, danos la fuerza de tu Espíritu Santo, la confianza en tu palabra, que es esa semilla que dura para siempre y que es útil, es hábil para hacer nacer de nuevo a las personas. Confiamos en ti, Señor, para que esta semana tú nos utilices de alguna manera en nuestro lugar de todos los días. En el nombre del Señor Jesús. Amén.